alguien que me diga qué conoce de seguridad industrial. ¿Qué creen ustedes que es seguridad industrial? Buenas. Para Buenas. mí, seguridad industrial, conforme a lo que yo entiendo de donde yo trabajo, es utilizar todas las herramientas necesarias de seguridad, ya sea anteojos, guantes de seguridad, también evitar, qué sé yo, en los pasillos utilizar el celular, caminar siempre por la derecha, no ir caminando usando la computadora, usar guantes de protección cuando utilizamos pinzas o material cortante, cosas así. Correcto. Muy bien. Muy bien. Eso es, en resumen, eso es la seguridad industrial. ¿Por qué? Porque ese es el sistema de disposiciones obligatorias que tiene por objeto la prevención de y limitación de riesgos, con el fin, porque en las industrias nos obligan, ¿verdad?, a usar todos esos dispositivos o nos ponen esas políticas internas que debemos cumplir con el fin de cuidar la integridad de cada uno de los colaboradores que trabajan en la industria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos protegidos, vamos a estar evitando esos accidentes que nos pueden causar daños, ¿verdad? O algún bien, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros conozcamos sobre el tema seguridad industrial, ¿verdad? Y ahí pues las personas que trabajan en organizaciones transnacionales o pequeñas industrias, ¿verdad? Aquí yo le voy a decir a las chicas de outsourcing, no sé si ellas me van a decir, en la industria de servicios cuesta ver mucho el tema seguridad industrial. Yo no sé si en las industrias, las dos compañeras que trabajan en industria de servicios, les hablan el tema de seguridad industrial cuando ingresan, ¿verdad?, a la empresa, ¿verdad? Entonces, esto se ve mucho y las industrias de manufactura se casan con el sistema de seguridad industrial. ¿Por qué? Porque ¿qué sirve? La seguridad industrial sirve para prevenir ese, para mitigar ese peligro que se puede ocasionar. Entonces vamos a estar viendo algunos términos, ¿verdad? Seguridad, ausencia de riesgo o a la confianza en algo o en alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que haga referencia en la seguridad. En términos generales, la seguridad se define como el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano, ¿verdad? Muy importante. Yo siempre tenía un lema que yo en industrias, que quién lo espera usted en la casa, ¿verdad? Usted en el trabajo, es un número, es un activo, ¿verdad? Si bien cuida el patrón, no cuida la integridad de usted, pero va a hacer más falta en su casa. Entonces, siempre tenemos que tener ese sentido nosotros mismos de cuidar la seguridad de nosotros, ¿verdad? Si no nos dan algún equipo de seguridad, pues exigir que nos den eso para realizar las actividades. Higiene del trabajo también es parte de la salud industrial, la seguridad industrial, dice conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas a su cargo y el ambiente físico donde se ejecuta, ¿verdad? Aquí hablamos de los movimientos que hacemos al ejecutar una actividad o un trabajo, ¿verdad? Entonces, todo ustedes van a ir observando que se interactúa. Salud, completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de daño o enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud la plantea como una aspiración de todos los integrantes de la sociedad, que es el derecho a la salud, ¿verdad? Entonces, es importante. En una industria, siempre la seguridad es prioridad, ¿verdad?
Hay industrias de que se les olvida el chip y quieren que sea la producción, ¿verdad? Produzca y produzca, sin tomar en cuenta todos los riesgos que se pueden prevenir si tenemos una buena seguridad industrial. El significado de trabajo es una actividad básica y exclusiva del ser humano por medio de la cual establece relaciones con la naturaleza a la que transforma y al mismo tiempo el ser humano experimenta transformaciones importantes al trabajar. Entonces, hay industrias, ¿verdad?, de que ya todo está establecido, ahí están industrias que están certificadas con la norma de salud ocupacional, y esta norma la vamos a estar viendo en el módulo 7. Sin embargo, yo paso mencionándolas, ¿verdad? Yo paso mencionando normas porque van ligadas una con otra, ¿verdad? Entonces, la seguridad industrial va ligada con la norma 14.001, ¿verdad? Que es la 45. El trabajo es esencia, la unidad del ser humano con la naturaleza con base a una recíproca transformación. En el trabajo el ser humano se objetiva y la naturaleza se humaniza. Una de esos Bentancur en 1995. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas de las características que una empresa debe tener o debe tener una buena gestión de seguridad adecuada, ¿verdad? Que se valide o que se le dé esa importancia al colaborador, ¿verdad? Que es importante, que es una pieza fundamental y por eso, pues, si cuida la salud de esa persona, ¿verdad? Es una inversión, la empresa tiene que hacer inversión, una inversión de seguridad industrial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que haber un plan de seguridad industrial. Para eso hay industrias que ya tienen pues a la persona encargada de salud ocupacional que tiene que ver el tema de seguridad industrial, ¿verdad? Y tiene que invertir. Que si estamos en una área de bodegas, tenemos que usar casco. Entonces hay que invertir en la compra de casco, en la compra de zapatos de seguridad, en la compra de chalecos o en la compra de guantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Garantizar que se usen los equipos de protección, ¿verdad? Que nos va a dar garantizar esa seguridad industrial. Relación salud y trabajo. En relación entre la salud de la persona trabajadora y el trabajo, es una acción, ¿verdad?, que ejecuta y el medio ambiente donde se realiza. Existen 3 elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos? Dice que es agente, huésped y ambiente. Vamos a ir explicándoles. El agente nos habla de que son algunos elementos como físicos, biológicos, químicos, psicosociales, mecánicos y superficie. Entonces, esto en cualquier industria, ¿verdad? En industria de alimentos tenemos que cuidar mucho lo que son bacterias, hongos, biológicos, ¿verdad? Polvos, el control de plagas, hay que hacer por eso es que las empresas tienen que hacer planes de seguridad industrial que no solamente buscan el beneficio de la persona que colabora con ellos, sino pues de todo el proceso de producción, ¿verdad? Que estamos ahí, bueno, nosotros trabajamos en una industria de digitalización, ¿verdad? Es una empresa que da servicios de digitalización, entonces, pues ahí tienen que estar siempre una oficina, ¿verdad? Con su computadora, con su escáner, ¿verdad? Que no sean, que haya buena iluminación, ¿verdad? Porque van a estar usando al 100% la computadora, que la temperatura del lugar sea apta, porque van a haber un promedio de como mínimo 4 personas, ¿verdad? Y sucesivamente así es como tiene que asegurarse la empresa de que se le está dando esos elementos a las personas, ¿verdad? Psicosociales y adaptación al trabajo, deshumanización del trabajo, inestabilidad laboral, salario inadecuado, eso también es parte ahora de la seguridad industrial, ¿verdad? El estrés es algo importante ahora en las industrias, ¿verdad? Que
de ahora con el tema de COVID se ha visto mucho eso, ¿verdad? Porque hay industrias que tienen un personal, ¿verdad? Y pues por A o por B le da COVID, entonces entre ellos mismos van a tener que estar cubriendo esas áreas, ¿verdad? Porque tras de eso no se iba una sola persona, se iban los que estaban a la par. Entonces, eh, el COVID vino a plantear o a exigirle a esas empresas que se planteen, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que tienen que ellos controlar cuando pasan algo así, ¿verdad? Porque muchas veces dicen las industrias, bueno, en las industrias médicas o en las industrias de alimentos, si está con secreción nasal no puede entrar. Pero ahí estamos validando más el tema de alguna contaminación al producto que una contaminación o una este, entre nosotros mismos, ¿verdad? Que entonces ahí es viral, entonces sí, se puede transmitir, ¿verdad? O como las personas cuando están con conjuntivitis, ¿verdad? Que no podemos, este, poder ir al área de trabajo. La superficie, almacenamiento de material, orden y limpieza, herramientas manuales, caídas, etcétera. Es muy importante y yo sé que las industrias de alimentos o en las industrias médicas, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a nuestra área de trabajo es hacer una limpieza exhaustiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son los pasos, ya tiene que estar establecido de qué tenemos que hacer cuando arrancamos una línea de producción o cuando vamos a arrancar una actividad o cuando cambiamos un producto de otro, ¿verdad? Entonces es importante. Todo va ligado de la mano, aunque sea tema de seguridad industrial, va ligado con las 5 S, que es un tema que vamos a estar viendo más adelante, pero para que ustedes vean que los módulos, la información o la enseñanza que se les está dando, vamos a estar ahí interactuando un tema con otro, ¿verdad, chicos? Huésped se llama así a la persona que se devuelve en el medio que se desenvuelve en el medio laboral y que recibe la acción de la gente capaz de producirse daños ocupacionales, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que estar ahí mitigando esos peligros, ¿verdad? Ámbito en donde se relaciona el huésped con el agente, es decir, el lugar de trabajo con las condiciones físicas y materiales y las condiciones sociosociales, ¿verdad? Entonces es súper importante que seamos empáticos, chicos. Muchas veces no sabemos en qué condición está nuestro compañero, no sabemos cuál es la condición psicosocial que está pasando en el momento y pues muchas veces nosotros somos crueles y no somos empáticos y juzgamos a una persona por creer, no ves que Julanito nos está dando el rendimiento laboral y puede ser el que tiene una condición diferente ese día, ¿verdad? ¿Qué es riesgo? Probabilidad que el peligro se materialice en pérdida, ya sea de persona o de algún daño en el proceso de producción, en procesos productivos, o bien pues que se daña la propiedad, ya sea que se dañó la máquina, ya no podemos seguir produciendo, etcétera. Ejemplos de riesgos. ¿Alguien que me ayude con la Filmina? Ejemplos de riesgo. Factores físicos inapropiados. Deficiencia visual, fatiga, falta de experiencia o instrucción ineficiente, especificaciones inadecuadas, inspección o control deficiente, manejo inadecuado de materiales. Ok, entonces estos son algunos ejemplos de los riesgos que pueden ocasionar en una industria, ¿verdad? Entonces, por eso todo tiene que estar documentado, todo tiene que estar visualizado. Por ejemplo, si estamos en una estación de trabajo y hay estaciones en que dice alto, peligro, ahí está la información, no tenemos por qué pasar, ¿verdad? Manejo inadecuado de materiales, porque estamos manipulando cajas y no sabemos cuál es la postura correcta para jalarlas o no usamos la herramienta adecuada, ¿verdad? Deficiencia visual, porque ocupamos lentes, estamos todo el día en una computadora, pero no la usamos. Y algo muy importante, hoy en día yo siempre les digo a los chicos
que si tenemos un problema de fatiga es mejor decirlo, si tenemos que manipular una máquina, si tenemos que hacer trabajos pesados, ¿verdad? O manejar, ¿verdad? Y que la fatiga pues nos juegue un factor ahí crítico y nos pueda ocasionar un riesgo, ¿verdad? Porque no lo comunicamos. O no tenemos una especificación adecuada, si dice que la máquina se debe encender y está señalado el botón incorrecto, entonces es muy importante que todo esté bien controlado. Peligro, cuando un riesgo pasa a ser una condición o acto capaz de provocar daños a las personas, la propiedad y el proceso. Es un hecho comprobado que pueda provocar daño a algo o a alguien. Bueno, cuando estuve en la industria de plástico, ¿verdad? Bueno, había un indicador de accidentes, ¿verdad? Eran dos, uno que decía accidentabilidad, ¿verdad? Y el otro era accidentes incapacitantes. ¿Qué quiere decir? Que el daño que sufrió la persona lo mandó para la casa, lo mandó al INS. Entonces, de ahí el peligro, el indicador se ve afectado. Entonces, la empresa empieza a trabajar en cómo validar, porque ya éramos dos, llevábamos 6 meses consecutivos, ¿verdad? Y el indicador pues era muy exigente porque estábamos hablando de salud industrial, ¿verdad? De seguridad industrial. Entonces, siempre la planta en este caso era Calle Blancos, Salpla Calle Blancos, quedaba mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumplíamos con el plan. Se tuvo que hacer una campaña y ahí donde empezamos con la seguridad industrial y haciendo esa cultura, chicos, porque muchas veces vemos un rótulo que dice peligro y aún así pasamos. Entonces no somos conscientes y nada, y yo siempre soy de la política que digo que nada hacemos si todo está escrito, si no lo cumplimos, porque las personas somos las que vamos a ejecutar, ¿verdad? Algunos ejemplos de peligros, usar los equipos de manera incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no que tengo que usar una broca o un taladro, pero no uso mis lentes, ¿verdad? Almacenar de forma incorrecta. Resulta que la tarima debe ir apilada pues en camas de 5 y una altura máxima de 7, ¿ok? Y resulta que queremos aprovechar el espacio del almacén de la bodega y apilamos hasta 10 camas la tarima, ¿verdad? Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. Muchas veces las máquinas, ¿verdad? Que cuando hay máquinas que están manejadas por hombre, tienen que tener esos dispositivos de seguridad y están obstruidos. Y pasa algo con la máquina que no podemos ir a apretar el dispositivo porque no está visible. Como les dije, levantar objetos en forma incorrecta, como traer el dibujito aquí, no es respetar las señalizaciones, como el ejemplo que le dije, está ahí el rótulo de peligro y aún así pasamos. Trabajo bajo la influencia del alcohol y las drogas, y el otro día, ahora leí un meme que decía que si mañana vamos faroleados, que es permitido, ¿verdad? Por ser el día del farol hoy. Y algo tan chistoso, y muchas veces las empresas, los colaboradores llegan así en esas condiciones al trabajo, ¿verdad? Que después pueden ocasionar, pues, eh, algo contra la integridad de ellos mismos y no solo de ellos mismos, sino de su compañero que tienen, bueno, trabajando. Falta de preparación y asesoramiento. Muchas veces entra la persona, urge en la línea de producción y ya, ay no, después le dan la inducción, después le hablan de los temas de seguridad industrial y lo mandan a trabajar. ¿Okay? Sí, sí, ya tiene experiencia, pero por más experiencia que tenga la persona, siempre en las industrias trabajan los temas de seguridad industrial un poco diferentes, ¿verdad? Aunque sea el mismo fin, ¿verdad? Evitar riesgos y la integridad, de dañar la integridad de la persona, pues hay muchas de que usted no tiene que comunicarle al colaborador que no puede entrar por esta zona, que tiene que usar los equipos de protección, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y peligro? ¿Verdad?
Ahí vemos, observamos la imagen. Un riesgo es diferente a peligro. ¿Ok? Y alguien que me diga, chicos, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver, yo le voy a decir, el peligro es una condición, ¿verdad? Que puede causar una lesión o enfermedad. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad de la consecuencia de no controlar el peligro. ¿Ok? Entonces es importante. En una industria, cuando estuve en la industria de plástico, ¿verdad? Que era industria de alimentos, porque le hacían el envase plástico a la Coca-Cola y trabajamos propiamente en las instalaciones de defensa, ¿verdad? Empezamos a hacer campañas de cultura. ¿Por qué? Porque ya llevábamos 6 meses consecutivos que no dábamos al indicador, ¿verdad? Y siempre teníamos compañeros incapacitantes, ¿verdad? ¿Por qué? Por alguna condición que no se cumplió. Entonces, dime. Perdón, ¿pueden repetir la diferencia entre riesgo y peligro? El peligro, dije que el peligro es una condición, ¿verdad? Que puede causar una lesión o enfermedad, ya sea a la persona o a la propiedad, o paralizar el proceso, ¿verdad? Y el riesgo es la probabilidad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que evitar el riesgo para no llegar al peligro. Entonces, si yo voy caminando y veo que el piso está mojado, eso es un riesgo, ¿verdad? O un peligro. Eso es un peligro, ¿verdad? Entonces yo vengo y le digo, busco ahí estos cosas, no me acuerdo cómo se llama, que pone ahí uno piso mojado, no sé cómo se llama eso. Entonces uno ahí pone ahí que el piso está mojado para evitar que una persona se caiga y le cause alguna lesión. ¿Ok? Entonces, les estaba contando que en la empresa de plástico en la que yo trabajé, teníamos este factor de muchos errores, de muchos accidentes. Entonces, a la muchacha de salud ocupacional se le dio la idea, de hacer tarjetas amarillas. ¿Ok? Entonces, para ir trabajando en el ambiente de trabajo. Entonces, obviamente hicimos una charla primero en decir a los compañeros que era una actividad sana, con el fin de yo te cuido, tú me cuidas, era el lema, ¿no? Y las famosas tarjetas amarillas. Entonces yo veía a usted haciendo un acto inseguro y ¿qué le hacía de una vez? Le sacaba la tarjeta. Y después a la persona que al mes o a la semana tuviera más levantamiento de tarjetas, se le daba un premio, ¿verdad? Entonces ahí la gente se tomó la cosa como un juego, ¿verdad? Pero fue generando una cultura. Entonces ya íbamos viendo que, compañero, usted pasó por una zona donde tiene que llevar el chaleco antirreflectivo, ¿por qué? Porque ahí pasa el montacarga. O compañero, usted está usando una herramienta y tiene que usar un guante, ¿verdad? Compañero, usted dejó la escalera obstruyendo el pasillo. Compañero, etcétera, etcétera. Usted entró a una área sin los zapatos de seguridad. Entonces así iban haciendo ese levantamiento de tarjetas y la persona tenía que firmar la tarjeta. Entonces nosotros no le recibíamos la condición o la tarjeta si la persona a la que se le levantó la tarjeta no firmaba, ¿verdad? Porque de ahí se podía decir yo hice un montón de tarjetas, pero la persona no, no estaba de acuerdo. Entonces, así se fue haciendo esa cultura, chicos,
que luego fuimos premiados porque logramos 2000 días sin accidentes. 2000 días. Entonces eso a nivel de las demás empresas fue de decir de que la empresa de Calle Blancos siempre tenía ese accesibilidad todos los meses. Ya después logramos a posicionarnos entre las mejores, ¿verdad? De la industria de Alpla. ¿Por qué? Porque hicimos esa cultura. Hicimos un ambiente de trabajo donde se contribuían unos con otros, ¿verdad? Como está ahí la imagen. Muchos compañeros hacemos actividades diferentes y muchas veces vemos una condición, un acto inseguro y no nos detenemos a decirle a la persona, tenga cuidado, ¿verdad? Entonces es muy importante. Condiciones subestándar. Entonces es importante, ahí como dice la figurita, clarito está. Un acto inseguro está usando 2 tarros ahí para poder subirse con el desatornillador. Y una condición insegura es una escalera que está posicionada en un espacio que está mojado, ¿verdad? De hecho, en la actualidad, según la norma de salud ocupacional, cuando se usa una altura o cuando vamos a hacer trabajos en alturas de 1,5 metros, te tiene que usar los famosos arnets, o bien si vamos a usar una escalera mayor a 1,5 metros, tiene que haber otra persona ayudando, ¿verdad? Sosteniendo la escalera. ¿Alguien que me ayude a leer la filmina, chicos? Líneas eléctricas sin conexión a tierra, pisos resbaladizos y o con manchas de aceite, señalización en mal estado, equipos de levante en mal estado, engranaje y poleas en movimiento sin protección, exposición a la radiación, falta de aseo, iluminación o ventilación. Correcto. ¿Ok? Aquí voy a hablar en un caso específico porque ya todo lo demás está muy claro. Exposición a la radiación en las industrias médicas. Muchas veces se usan, bueno, las máquinas de esterilización, ¿verdad? Y se debe cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Y que es fundamentales para cuidar la integridad de la persona que maneja la máquina, ¿verdad? Entonces nosotros también, chicos, muchas veces nosotros creen que tal vez por hablar nos va a ir mal en el trabajo, pero por temas de seguridad es mejor alzar la mano, decir, bueno, aquí no tengo yo las herramientas para poder hacer la tarea, ¿verdad? Accidente versus incidente. ¿Alguien más que colabore con la filmina? Accidente. Suceso planeado y no deseado que provoca un daño, lección u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto. Incidente. Es un acontecimiento repentino que tiene lugar en el lugar de trabajo al representar un peligro potencial. Puede derivar en un accidente laboral. Un incidente representa, por otro lado, una oportunidad para mejorar la seguridad de una empresa y enviar futuros accidentes. Ok, muchas gracias. Entonces, chicas, ahí ven ustedes un accidente, como dice, no planeado, y un incidente es un acontecimiento repentino, ¿verdad? Entonces es súper importante que siempre que estemos en algún lugar, que ocupamos algún equipo de protección, usarlo, ¿verdad? Porque no sabemos qué es lo que pueda pasar en el momento. Costo de los accidentes. Esto es súper importante, ¿verdad? Afecta el salario, los gastos médicos, ¿verdad? Paro de labores, daños materiales, atención especializada. Por otro lado, los indirectos, los costos de producción, porque resulta que ya pues vamos a ocupar otra persona para que siga con la producción, entonces ya hay una incapacidad y otro, de ahí los costos. El tiempo de familia, demandas, costos comerciales y daño de imagen, ¿verdad? Pero lo más importante, chicos, que aquí no lo dice, es lo que yo les digo,
¿verdad? Usted en un trabajo no está, pero a los días lo sustituyen. Usted no llegó hoy porque tuvo un accidente laboral y ya pues la empresa tiene que ver qué hace y lo sustituye. Y en su familia te están esperando. Entonces, siempre tenemos que cuidarnos nosotros, cuidarnos, cuidar al entorno en el que estamos y cuidar pues tanto a interno como externo. Cuando uno tiene una cultura y le digo yo porque yo aquí tengo pues uno como ama de casa, ¿verdad? Eh, en ocasiones usa utensilios para guardar que el cloro, el desinfectante, etcétera, ¿verdad? Entonces, y si tenemos hijos, ojalá los productos estén lejos o bien identificados, bien guardados, que podamos nosotros evitar un accidente con nuestros hijos. Hasta uno adulto. Un día a mi mamá le pasó que puso cloro en la botella de agua y mi hermana la menor, agarró la botella y tomó, iba a tomar. Mi mamá fue que la vio, entonces de solo como que el, la trompilla de la botella y le embarró los labios, pero porque mi mamá estaba cerca y si no, igual hubiera tomado la botella de agua, ¿verdad? Pensando que era agua y era cloro. Salud ocupacional. Conjunto de disciplinas técnicas y medidas tendientes a alcanzar el mayor bienestar de los trabajadores. Actualmente, como les dije, chicos, hay una norma de salud ocupacional y las empresas certifican, ¿verdad? Porque una cosa es que usted trabaje en la seguridad industrial, otra cosa es que usted trabaje en la salud ocupacional, pero no estamos certificados. Entonces la empresa empieza a alinear todo en base a la norma de salud ocupacional para pues pedir a un ente que venga, los evalúe y los certifique, ¿verdad? La salud ocupacional debe entenderse como el conjunto de programas, actividades y medidas que tienen por objeto concientizar y motivar a la empresa y a los trabajadores a crear condiciones para asegurar que el trabajo humano se desarrolle en condiciones seguras para la salud de los trabajadores. Su finalidad es ubicar y eliminar las condiciones generadoras de riesgos, ¿verdad? La salud ocupacional como ciencia interdisciplinaria, ¿verdad? Como les digo, si no tenemos cultura, no tenemos disciplina, no podemos implementar, ¿verdad? Los sistemas dentro de una empresa. ¿Qué abarca la salud ocupacional? Seguridad ocupacional, higiene, medicina de trabajo, ideología, ergonomía, muy importante, esto lo vemos mucho en las industrias, ¿verdad? Toxicología, ¿verdad? Los productos químicos en los que usamos, la sociología, ¿verdad? Que ahora y la psicología, ¿verdad? Que son factores que ahora se están incluyendo en el proceso, ¿verdad? Cuando hay persecución laboral, hay muchas veces ahí tenemos líderes ahí que nos acosan, entonces todo eso también ahora, hoy en día, las industrias tienen que contemplarlo. Condiciones y ambientes de trabajo, desde el diseño y construcción de las instalaciones que determinan problemas en iluminación, ruidos molestos, etc. Aquí yo les voy a mencionar, resulta que en la industria médica, ¿verdad? Se da mucho en que van a abrir una línea productiva y van a ir a traerse el producto a X país. Entonces escogen a todo el personal, quién va a estar, el supervisor, los líderes, las personas que van a ir a aprender la operación. Y ya están allá, todo el mundo capacitándose, mientras aquí en la planta están diseñando el layout. El layout es con el área donde va a venir ese producto, ¿verdad? Cómo van a estar las estaciones de trabajo, tienen que estar consecutivas con el fin de que hagamos menos movimientos, que son condiciones seguras, que las máquinas están adecuadas, que la iluminación, que las sillas, etcétera, ¿verdad? Todas las condiciones mientras ustedes están allá aprendiendo, ¿verdad? Los chicos que fueron escogidos, aquí pues están cuidando las condiciones de trabajo, ¿verdad? Ese es el bien ser de una empresa. Procesos y condiciones generadoras de daños ocupacionales. Cada una de las ocupaciones, independientemente del sector económico en que se desarrolle
y de las competencias que implica tiene su propio perfil de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dirán ustedes? ¿Qué riesgo hay en una industria de servicios? Ahí las vamos a ver, Bárbara y Dani. ¿Qué creen ustedes que pueden tener ustedes riesgos en el proceso, en su trabajo? Estoy pensando. Sí, igual. Sí, súper importante. Ok. Yo les voy a mencionar uno. Bueno, en la empresa en la que yo trabajo, que es empresa de industria de alimentos, perdón, eh, de servicios, entonces vamos a hacer, ganamos una licitación con el proyecto Meta. Entonces dice que vamos a ocupar 5 digitadores, ¿ok? 5 máquinas, 5 escáneres, ¿ok? Ya sé todo el proceso. Y resulta que observo al encargado de soporte técnico estar jalando los escáneres, en una condición, el escáner pesa, una condición poco ergonómica, ¿verdad? Entonces, que podría tener un accidente en cualquier momento. ¿Y por qué? Porque se da mucho que en las industrias de servicios no se contemple eso, ¿verdad? Entonces, como ya yo vengo de industrias de manufactura, que el chip mío es al ocupacional primero, yo lo veo en esa condición y yo le digo, ya, le acerco, compañero Luis, ¿qué está haciendo? Entonces el jefe dice, me va a dañar el escáner, porque cuando él escucha que yo le alzo la voz y yo, no, lo primero que hay que preocuparse es por la salud del compañero. ¿Qué pasa si ese escáner se les cae y él no anda unas zapatillas de seguridad? Primer lugar. Segundo lugar, este escáner está pesando un promedio del que el cuerpo no lo puede, manejar. Bueno, entonces, en resumen, son cosas que uno tiene que, analizar, hacer una matriz de riesgos en nuestros procesos. Ya se le mandó a comprar una perrita ahí a Luis y ya pues ya pudo jalar sus escáneres de esa forma, llevarlo al vehículo, ¿verdad? Para poder ser trasladado a donde el cliente que se va a instalar, ¿verdad? Entonces, ahí chicas les dejo de tarea para que piensen qué condición de salud, de riesgo pueden tener ustedes en su proceso. ¿Ok? Y menciono, de servicios porque, vuelvo y repito, son condiciones que en ocasiones por el proceso, ¿verdad? No se contempla. En cambio, en las industrias de manufactura es más viable o más normal que se contemplen los temas de seguridad industrial, ¿verdad? Alguien que me ayude aquí con daños ocupacionales. Una consulta antes de con respecto a eso de riesgos. Un riesgo puede ser que por no tener tal vez alguna silla especial para, y pues uno pasa sentado la mayor parte del tiempo frente a una computadora, no tener las sillas o lo que son teclados ergonómicos puede afectar lo que es como el túnel carpal o la parte de la espalda. ¿Eso se puede considerar un riesgo? Es correcto, compañera. ¿Quién me habló? Perdón. Bárbara. Bárbara, muy buen el ejemplo. ¿Por qué? Porque en salud ocupacional se dice que nosotros tenemos que tener la vista a línea, ¿verdad? De la computadora, que no debemos tener los codos de una posición, ¿verdad? Porque son temas ergonómicos. Y pues la condición de la silla es súper importante, más si se pasan hasta 9.5 horas sentadas de frente a la computadora, ¿verdad? También otro riesgo es que haya poca iluminación y que Bárbara tenga que, forzar su vista para poder visualizar bien la computadora, ¿verdad? Cuando hacemos el escáner y tenemos que guardar en carpetas y, tenemos que acercarnos bien a la computadora porque la iluminación de la oficina no tiene las condiciones para poder tener una buena visibilidad, ¿verdad? Entonces también eso es catalogado como, un riesgo. ¿Ok? Ahora sí, ¿quién gusta, eh,
ayudarme con la página, con la filmina que ven. Trataré de ayudarle un poco. Casi no puedo ver porque la letra está bastante pequeñita y mis lentes no los tengo en la mano ahorita. Ok. Pero trataré de hacerlo posible. Accidente de trabajo. Todo hecho que suceda al trabajador. Casi no se le escucha bien, compañera. ¿Me escucha ahí? Ahí se le escucha. Todo hecho que suceda al trabajador como causa de labor que ejecuta o consecuencia de esta durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono. Enfermedad del trabajo. Todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labore. Fatiga laboral. La alteración psicosomática producida por la falta de adaptación de los medios y elementos de trabajo y las condiciones de las personas que trabajan. Insatisfacción. La alteración psíquica producida a causa de las condiciones de trabajo no son adaptadas a las características de la persona que trabaja. Envejecimiento prematuro. La alteración temprana de las condiciones psicológicas, físicas, sociales de la persona que trabaja, a causa del ambiente en que trabajó, en que su trabajo la obliga a vivir. Ok, muchas gracias. Por eso, chicos, en ocasiones, ¿verdad? Bueno, en ocasiones no, en la mayoría de las industrias que tienen una persona encargada de salud ocupacional tiene que ver todos estos daños, ¿verdad? Por ejemplo, en la industria de plástico, vuelvo a ponerla de ejemplo, cuando estamos es una industria que va a soplar, ¿verdad? Se le echa la preforma, se le ponen los parámetros y entonces son ruidos, ¿verdad? Muy, muy constantes. Entonces, pues dentro de los riesgos de la seguridad industrial o el plan de salud ocupacional es mandar a los colaboradores a todos a hacerse pruebas auditivas, ¿verdad? Entonces hay un plan de que 2 veces al año las personas, la empresa los envía a hacerse esos exámenes, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar a estar. Entonces las empresas, ¿verdad? Que trabajan con salud ocupacional tienen que contemplar eso, ¿ok? Diferencias entre accidentes y enfermedades. ¿Qué es un accidente? Una lesión corporal y una enfermedad, un estado patológico, física, mental, ¿verdad? Entonces, un accidente es que estamos manipulando una máquina y nos dañó. Un estado es que ya por estar haciendo un movimiento repetitivo, ya tuvimos un daño en el túnel carpal, ¿verdad? Es como el ejemplo. Teoría de la casualidad. Los accidentes y enfermedades no son de modo alguno casuales ni motivo de la fatalidad o al azar. Los accidentes y enfermedades laborales son producidos por muchas y diversas causas. Para su comprensión se puede clasificar en condiciones físicas inseguras y acciones personales inseguras, ¿verdad? Las físicas dice que pueden causar lesiones o alteraciones de la salud y las inseguras pueden generar accidentes a cualquier daño ocupacional, ¿verdad? Como demuestra la imagen. Apilamos tarimas o cajas unas sobre otras, no tenemos identificado, pasa una persona, mueve una caja y sufre un accidente. Consecuencia de los daños ocupacionales, trabajador y familia, el dolor físico y moral, pérdidas económicas, porque una persona que está incapacitada, pues ya el salario, el rubro del salario no le va a llegar completo, ¿verdad? Entonces, y si es una pérdida, pues vamos a tener ese dolor en la familia.
compañeros, pues en el trabajo, pues vamos a estar un poco inseguros, la inseguridad se va a aumentar, va a haber pérdida de tiempo, no se va a dar, se va a ver un desbalance en la línea, ¿verdad? Deterioro de equipo en general, interrupción de los procesos, y el país pues paga un concepto de accidentes. ¿Por qué? Porque de ahí si la persona está incapacitada tiene que cubrir, la empresa no lo cubre, ¿verdad? Porque de ahí lo termina pagando el INSS o la caja, ¿ok? Control de riesgos. El control de riesgos va dirigido a evitar el riesgo, tomando medidas en la propia fuente, tal como la unificación de maquinaria, sustitución de materias primas, diseño de los espacios físicos y otros, ¿verdad? Entonces, muy importante cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto, ¿verdad? Tenemos que tener todas las áreas involucradas. ¿Por qué? Porque podemos visualizar. Y lo primero, ¿verdad? En una empresa lo primero que tenemos que tener es la seguridad. La productividad y la competitividad y la salud ocupacional. La interdependencia entre las condiciones de trabajo y la productividad han tardado mucho en reconocerse debidamente. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar, la prioridad era la productividad, ¿verdad? Y lo demás era segundo. ¿No? Y después vino diciendo, ya empezó a implementar que la seguridad era la primordial, la calidad y ya de tercero la producción. Pero antes no era así, ¿verdad? Antes era, porque a medida que, ¿por qué? Porque las empresas van viendo de que si se preocupan solo por la producción, de ahí van a generar accidentes, incapacidades, entonces de ahí no van a ser productivos por darle prioridad a la productividad se pierde mucho porque de ahí van a tener muchos accidentes y obviamente pues la producción va a bajar, ¿verdad? Entonces la disminución de la productividad y el aumento de las piezas defectuosas se aumenta, ¿verdad? Porque vienen las personas, vienen con fatigas porque les hacen jornadas laborales inmensas, ¿verdad? Cuando yo trabajé en la industria de plástico, ahí trabajaban de 24/7 y la gente era feliz porque trabajar un domingo era 12 horas, era cualquier cantidad de plata. Entonces, ellos no les preocupaba si descansaban o no. Empezó a llegar la salud ocupacional y, bueno, a evitar, ¿por qué? Por eso era que se hacían muchos accidentes, ¿verdad? Porque prácticamente la persona que salía en el turno del sábado a la 1:30 de la tarde entraba domingo de 6 a 6 para que la persona que estuviera de noche pudiera descansar el domingo y entrara el lunes en la mañana. Y así era. Entonces viene la fatiga y por eso es que se venían ese montón de accidentes. La gente, y muchas veces nosotros no comprendemos porque lo que queremos es un ingreso y a costo de qué? De arriesgar nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, nos llegó un poco más de salario, pero estamos arriesgando nuestra integridad, ¿ok? Clasificación y control de riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, fisiológicos y sociales. Son los que hemos estado mencionando. Los de ruido, ¿verdad? Como les dije, en una empresa que tiene bastantes ruidos, tenemos que estar usando estas famosos protección, ¿verdad? La iluminación, las térmicas, esos son algunos de los riesgos, ruido, ¿verdad? El volumen del sonido se mide en decibeles, ¿verdad? ¿Cuántos creen ustedes o conocen ustedes cuáles son los decibeles que tenemos que tener? No sabemos, chicos. ¿Cuántos son los Ni decibeles? idea, profe. Al menos yo no lo sé. Uh-huh. Un decibel es la unidad resultante de dividir la presión sonora, ¿verdad? Y se hacen ciertas pruebas. Se contrata a una persona, ¿verdad? Que sea apta y nos va a decir que podemos tener unos decibeles de 80, 85, 90, ¿verdad? Para poder no tener riesgos, ¿verdad? Si ya el decibel es continuo,
repetitivo, no podemos tener máximo de 70, ¿verdad? Porque nos va a ir generando. Por eso una industria de plástico que soplan las preformas para las botellas es repetitivo. Entonces ahí pues se hacen pausas para la máquina, ¿verdad? Porque es parte del plan de salud ocupacional, y también como otra acción es enviar a las personas a hacerse esos exámenes, y también que usemos el equipo adecuado, ¿verdad? Las orejeras aptas para ese volumen de decibeles. ¿Sí? Podemos mencionar algunos ruidos encubridores, no impide oír otros sonidos irritantes, continuos, discontinuos, ruido en forma intermitente, ¿verdad? Impulso o impacto, ¿verdad? Entonces hay muchas maneras de que el oído reciba tipos de sonidos, sin embargo, pues sí, siempre tenemos que tener la protección. ¿Qué efectos del ruido sobre la persona? Inquieto, nerviosismo, se disminuye el auditivo, el dolor de oídos, interfiere con la comunicación, ¿verdad? Porque si escuchamos alto vamos a hablar durísimo. Medidas preventivas, reducción del tiempo de exposición, aparatos protectores y la revisión periódica que les estoy diciendo. Igual, el tema de iluminación, ¿verdad? Como les dije, una industria de servicio, ojalá tengamos buena iluminación, ojalá las máquinas sean antirreflectivas, ¿verdad? Que usemos los que tengamos que usar anteojos, ¿verdad? Porque pasamos prácticamente todo el día en la computadora y eso nos va a dar cansancio, dolores de cabeza, fatiga, y que no ayuda a nuestro proceso, igual que en una industria de manufactura, ¿verdad? Si no hay una correcta iluminación, puede convertirse en daños. ¿Cuáles son los tipos de iluminación? Locales de trabajo con amplios ventanales, ¿verdad? O aprovechar la luz solar, ¿verdad? Ahora están los paneles solares, que las industrias están invirtiendo capital en hacer paneles solares que nos ayudan, ¿verdad? A aprovechar la luz del día, lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes, lámpara de descarga de gas. ¿Okay? Algunos requisitos de iluminación: cantidad de energía luminosa, contraste entre los objetos, evita el deslumbramiento. ¿Okay? Igual cuando uno va manejando, ¿verdad? Y viene el conductor del frente y nos pone esa luz, ¿verdad? Y ya uno pues tiene que no hacerle segunda. Yo siempre digo, no hagámosle segunda, desviemos la mirada, ¿verdad? Porque no es sano para ambos. Puede ser que la persona, yo me pongo empática, digo yo, puede ser que la persona realmente no ve de largo, ¿verdad? Aspectos térmicos: todo trabajo físico genera calor. Para que la temperatura del cuerpo se mantenga constante alrededor de 37 grados, el organismo cuenta con un mecanismo regulador que elimina el exceso de calor mediante el sudor o transpiración, ¿verdad? Entonces, ahora con el tema de COVID, que nos miden la calentura por toda la hora, en el lugar que entramos siempre ahora es menos, pero el tener calentura es una condición de que no estamos bien de salud. Intercambios térmicos: contacto entre dos cuerpos en contacto inmóviles. No sé si les ha pasado que ustedes tocan otra persona y se siente la estática, ¿verdad? No sé si a mí me pasa mucho cuando voy a abrir una puerta y la voy a agarrar y siento. Y yo, bueno, eso es como el contacto entre dos cuerpos. Entre el cuerpo y el fluido movimiento, ¿verdad? Esos son intercambios térmicos. Cuando el sudor emitido por el cuerpo se transforma en vapor, produce pérdida de calor del organismo. ¿Cuáles son algunos efectos? Extenuación calórica, salpullido por el calor, ¿verdad? Como las personas que son alérgicas, calambres, ¿verdad? Espasmos dolorosos que producen en los músculos cuando es sometido a fuerte calor. Golpe calórico: se inhibe el sistema termorregulador y se deja transpirar, ¿verdad? ¿Quién es que vive en Guanacaste? Alondra. Alondra sufre de cambios térmicos, ¿verdad? Por ser una zona caliente en Guanacaste, ¿verdad?
Efectos del exceso de frío, ¿verdad? Eso es todo lo contrario al calor. En un ambiente frío, para que el cuerpo mantenga su equilibrio térmico normal, el organismo pone en juego mecanismos de defensa. Hay muchas industrias, ¿verdad? Como la de Dos Pinos, que tiene sus cámaras de refrigeración, y muchas veces las personas tenemos que estar entrando y saliendo, ¿verdad? Y son condiciones que no son favorables para nuestra salud, ¿verdad? Podemos hacer, como dice aquí, escalofríos y tirotones, ¿verdad? Medidas inmediatas: llevar a una habitación caliente, quitar la ropa mojada, envolverla en cobijas calientes, ya cuando vemos que la persona está con una condición, ¿verdad? Darle bebidas calientes, pero no alcohólicas. Algunas veces es necesario darle respiración artificial. Los químicos, ¿verdad? Chicos, es muy importante en las industrias de manufactura. Por lo general, siempre tienen sus anaqueles de químicos, ¿verdad? Bien identificados, bien etiquetados, ¿verdad? Y se hacen auditorías para corroborar que están bien identificados, que son las sustancias correspondientes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas que vayan a usarlas puedan leer, ¿verdad? O también, ¿verdad? Contaminantes que nos generan un ambiente en general, ¿verdad? Si vamos a usar productos o algún tipo de máquina que genere gases, entonces tenemos que tener los equipos de protección. Yo trabajé con químicos y químicos fuertes, el ácido sulfúrico, y cada vez que yo lo tenía que abrir, pues salía un humo corrosivo, ¿verdad? Entonces yo sabía que no podía, Dios guarde, inhalar eso. Por ende tenía que usar el equipo de protección adecuado, ¿verdad? No una mascarilla normal, sino una mascarilla a prueba de gases, ¿verdad? Tipos de contaminantes del aire: se crean cuando los materiales son quebrados y desprenden finas partículas que flotan en el aire antes de caer a la gravedad. Las neblinas se producen cuando los líquidos son automatizados o rociados. Cuanta más pequeñas son las goticas, más tiempo duran en el aire y estas gotas flotan, son inhaladas por los trabajadores. Los humos son pequeñas partículas producidas por la evaporación al fundir materiales sólidos por efectos del calor. También son sustancias que a temperatura y presión ambiental no son líquidas ni sólidas. Muy importante, chicos, cuando nosotros trabajemos o cuando ya ustedes tengan, algunos compañeros trabajan en calidad, ¿verdad? Pero que ustedes sepan que cuando nosotros vamos a manipular un químico, ¿verdad? O en las empresas, ustedes digan, qué raro, cuando aquí tiene que haber una ficha de seguridad. La ficha de seguridad, la persona que manipula ese químico tiene que tener conocimiento qué efectos causa si usted tiene contacto con la piel, contacto con los ojos, si lo inhala, si se lo traga, etcétera, ¿verdad? Entonces, la ficha de seguridad tiene que decirla. Y muchas veces no tenemos ese conocimiento y no usamos el equipo de protección, ¿verdad? Una vez tuve una experiencia muy desagradable con una técnica de calidad de una industria de alimentos, y resulta que ahorita se está cargando, parece que se fue el internet, pero sí me están escuchando, chicos. Yo sí escucho bien, profe. Ok, les voy a dar un ejemplo. Resulta que en la industria de alimentos, si usted dice, bueno, estamos recibiendo materia prima, que consomé de pollo, que apio, que cebolla, que canela, clavo de olor, etcétera, ¿verdad? Esas son las materias primas que recibimos. Y pues recibimos un chile y era en polvo, ¿verdad? Entonces siempre yo le decía a la compañera, póngase lentes. ¿Cuál es la ficha de seguridad de este químico, de esta materia prima? Porque aunque no sea químico, hay materias primas que son especiales.
Para no hacerles el cuento, ¿verdad? Un poquito lejos, ella hace su análisis y se quita los lentes. Eso los análisis del chile. Pero la bolsita ella la cerraba, la ponía con la selladora. Y cuando agarró la bolsita para sellarla no tenía los dientes y el vapor al manipular la bolsita se vaporizó el chile y le caen los ojos. Y resulta que ella empieza ahí a gritar que le ardían los ojos y lo primero que hace otra compañera es llevarla a echarle agua. Y se puso peor, tuvimos que llamar ahí a la ambulancia, la atendieron y 3 días de incapacidad, 2 días que no podía abrir los ojos y ya pues nosotros revisando la ficha de seguridad o la ficha técnica decía que si tenía contacto con los ojos no tenía que echársele agua y fue lo primero que se le hizo. Entonces súper importante que no minimicemos en los productos que vayamos a usar, no solamente los químicos que nos va a dar, ¿verdad? Vea que era un tema y uno que se iba a imaginar, dice la compañera, ¿qué me iba a imaginar yo que un producto de materia prima de alimento me iba a hacer daño, ¿verdad? Pero se lo pongo de ejemplo porque para los que trabajan en industria de alimentos no podemos manipular las materias primas si no tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Porque hay muchas materias primas que están hechos con químicos, ¿verdad? Riesgos. Profe, una duda, una consulta ahí. Eso es lo que usted hablaba, es el mismo del rombo de la NFPA, ¿no? Correcto. Ok. Es lo mismo. Entonces, exacto. Tanto en los químicos como en cualquier producto. Eso ahí podemos. Riesgos químicos, polvos, neblinas, humos, gases, vapores, ¿verdad? Como elegí gases. Yo trabajé en la industria una industria textil donde buscamos la solución, ¿verdad? Teníamos que usar químicos fuertes para que se deshilachara la tela y verificar que si era poliéster, que si era expander, ¿verdad? Y se usaban químicos fuertes, ¿verdad? Disoluciones del 100% ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre buscar la ficha de seguridad, colocar el producto en anaqueles que no tengan exposición, ¿verdad? Y muy importante saber qué hacer si tenemos algún contacto, ¿verdad? Si ya sea que nos chorreó la piel, se nos fue en los ojos, lo inhalamos, etcétera. Vías de ingreso al organismo, ¿verdad? Como dice aquí, respiratoria, térmica, por la piel digestiva, porque tuvimos un granito y se nos fue, etcétera, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando. Efectos contaminantes pueden ser agudos, pueden ser crónicos, ¿verdad? Y las lesiones se manifiestan después de meses crónicos, que yo empecé a investigar, ¿verdad? Y yo decía, yo siempre pasaba encerrada en eso le estoy hablando de hace años. Y yo decía, no, aquí no me daban el equipo de seguridad adecuado. Y yo decía, bueno, y aquí esto va a ser crónico, estar inhalando. Había un químico que lo tenía que poner a 100 grados de temperatura y bien decía el químico, usted no puede ingerir alcohol después de usarlo, por lo menos 3 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era potente el químico, ¿verdad? Entonces, usted tiene que por eso manipular bien y saber y conocer. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga lesiones a meses o años, como dice ahí, ¿verdad? Por estar recibiendo sustancias tóxicas. Clasificación de las sustancias tóxicas, dice, son efectos que se limita a simple irritación producida por una lesión en el tejido o ha sufrido el contacto con el material tóxico, ¿verdad? Entonces, depende, ¿verdad? Del producto, así es como se debe tratar, ¿verdad? Entonces, por lo general, yo cuando ya estuve en esa industria textil, ya yo empecé a investigar y ya, bueno, ya tenemos que tener aquí en el área un lavaojos. ¿Por qué? Porque ahí las fichas técnicas dice que si usted tiene contacto, pues
tiene que lavarse los ojos, ¿verdad? Y usted no va a estar ahí en un tubo y echando, no, para eso existen, hay equipos especiales que usted abre y de una vez le sale el chorrito en el ojo, o duchas, ¿verdad? Porque hay que tener duchas, porque hay que quitarse la ropa si usted tuvo un contacto, ¿verdad? Y dejarlas ahí y meterse la ducha. Entonces, y ya, pues de ahí, por último, buscar pues el hospital o llamar las ambulancias, ¿ok? Factores que determinan la capacidad para trabajar, el tiempo de exposición, cantidad de tiempo que la persona permanece en el ambiente contaminado, ¿verdad? Concentración, toxicidad, sensibilidad individual y frecuencia respiratoria. Les voy a dar otro ejemplo en esta industria que yo estuve. ¿Por qué? Porque falta de conocimiento. Si las personas no conocemos el proceso, nos podemos poner a exponernos, ¿verdad? La salud. Cuando yo entré a esta industria textil, ya yo tenía conocimiento de trabajar en un laboratorio y todas las buenas prácticas que tenemos que tener en un laboratorio, más si trabajamos con químicos. Y cuando yo llegué, yo todavía no trabajaba en químico, me habían puesto en recepción de materia prima y resulta que yo veía por la ventana a las compañeras tomando café dentro del laboratorio. Y yo decía, el riesgo. ¿Por qué? Porque ya usaron el químico y ellos creen que aunque no tienen contacto, pues andan las partículas ahí. Y la ficha técnica decía, no tiene que ingerir ningún tipo de alimento dentro de una habitación que se haya expuesto pues a un ambiente que contamine, ¿verdad? Entonces, aunque ellos no ven el vapor en la habitación, ahí andan las partículas de las sustancias, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno no conoce. Por eso siempre dentro del laboratorio tenía que tener la mascarilla respiratoria, siempre tenía que manejarla. Entonces yo decía, es como algo lógico, pero uno no tiene, en esas condiciones no es usar la lógica, mejor instruirse con la ficha de seguridad y con la ficha técnica. Medidas correctivas, validar el foco contaminante, el medio de difusión, el individuo receptor. ¿Por qué? Para corregir la acción de los contaminantes sobre el ambiente. Entonces hay que tomar medidas. Ahí pues hacía también limpieza. Protección individual, ¿verdad? Pues todo lo que tenemos que usar, el equipo de protección para poder cuidar la integridad, ¿verdad? Proteger la nariz, la boca, los ojos, ¿verdad? Que sea confortable, que yo pueda usarlo, que me pueda mover, que siempre se mantenga limpio, en buenas condiciones, que sea apropiado el riesgo. ¿Quién de aquí del grupo trabaja con equipos de seguridad para poder ejecutar la actividad? Yo aprobé. A ver, Karen. Karen, Joseph. Joseph, ok, ¿qué equipos usan? Joseph, dime. Ok, los equipos de seguridad que usamos en la fábrica, usamos zapatos de seguridad, usamos cascos, protección auditiva, usamos también protección visual, usamos gafas de seguridad, usamos chalecos reflectores y depende del área donde vaya a trabajar, también usa un equipo especial que son trajes aluminizados. Correcto. O trajes desechables. Ajá. Usted trabaja en la NUMAR, me dijo, ¿verdad? La fábrica para la que yo trabajo es parte del grupo NUMAR, no trabajo exactamente en la NUMAR, yo vivo en Quepos. Ok. Sí. Listo, pero sí, entonces tiene que usar todo ese equipo para poder cuidar su integridad, ¿verdad? Y también los arnés, muy importante. Profesor, eso que usted hablaba ahora, lo del 1,5 metros, es una vez aquí hubo como una controversia, bueno, tuve yo con unos muchachos que nos vinieron a hacer una auditoría, unos muchachos de Links, que ellos me decían que era a 1 metro, pero lo que yo siempre he sabido, lo que usted nos dijo ahora, que era 1,5 metros. Correcto. Sí, es 1,5 metros. Algo también importante, que también es un requisito, cuando usted va a trabajar en alturas, se le tiene que tomar la presión arterial. Ajá. Okay. Y bueno, llenar, eso sí no lo sabía. Ajá, y llenar, pues tienen que llenar un formulario, no sé cuál es el formulario que usan ustedes, pero es importante. Nosotros tenemos un formulario de riesgo, sí. Exacto. Sobre eso, sí. Exacto, entonces es importante, y si no cumple con el parámetro de la presión, es mejor que ni se suba, ¿verdad? Porque vamos nosotros también
también tenemos un formulario con los posibles escenarios de las cosas que pueden pasar, buenas y malas. Perfecto, muy bien. Sí. Ahora Karen, que me dijo que también que trabaja. Nosotros usamos unos lentes de seguridad para la luz ultravioleta, usamos guantes, gabachas y usamos gorros de protección también. Muy importante, ¿verdad? En las industrias de servicios, donde trabaja Angélica y Bárbara, no usan ningún sistema de protección, ¿verdad? Eso más que todo siempre en las industrias de manufactura. Bueno, yo trabajo en un laboratorio que se llama SEMO y sí, ahí también usan. Yo trabajo en el área de producción, en el área de líquidos y sí usan guantes y cubrebocas, gabacha y depende del producto que se haga, se usa lentes. Ok. Excelente con los ejemplos, así es. Muchas industrias y tenemos que tener ese conocimiento, ¿verdad? Porque si no conocemos el producto, nos puede pasar. Ve a esta compañera, de que le iba a imaginar ella que ese producto, ese condimento con chile le iba a ocasionar como una semana de incapacidad y 2 días que prácticamente no podía abrir la vista, ¿verdad? Algo tan sencillo. Otro ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces nosotros en la industria de alimentos dice, ay, huela qué rico huele, ¿verdad? Y pasó, huela qué rico, y la compañera, ¿verdad? Un compañero se echa materia prima de un condimento en la mano y le dice a otra compañera, huela. Y cuando ella iba a inhalar, él le hizo como la mano se la subió muy cerca a la nariz y ella inhaló demasiado y era alérgica y se le cerraron las vías respiratorias. Entonces, duró esa muchacha no sé ni cuántas horas, ¿verdad? Le daban leche, le daban todo hasta que tuvo que llegar la ambulancia para intervenirla, ¿verdad? Entonces, son condiciones que muchas veces nosotros mismos no medimos el riesgo y nos exponemos o exponemos a nuestros compañeros. ¿Okay? Biológicos, los contaminantes biológicos son organismos con un determinado ciclo de vida y procesos de crecimiento y producción y reproducción propios, ¿verdad? Al penetrar en el cuerpo humano desencadena la aparición de enfermedades infecciosas y parasitorias, ¿verdad? Muy importante en las industrias de alimentos, por eso más adelante vamos a estar viendo lo que es limpieza y sanitización. ¿Para qué? Para salvaguardar ese tipo de riesgos biológicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a ser parásitos, virus, ¿verdad? Como la listeria, como la salmonela. Entonces, es súper importante que en las industrias siempre la seguridad industrial no solamente de saber si se va a usar el equipo, no, abarca muchas áreas. Algunos grupos principales son microbios muy pequeños, miden alrededor de 5 milímetros, ¿verdad? Desarrollan enfermedades al penetrarse en el cuerpo, ¿verdad? Requieren medidas enérgicas y precisas, el tétano, la tuberculosis. También dice que son organismos unicelulares microscópicos, algunos de los cuales pueden causar enfermedades al ser humano. En este grupo se encuentran las amebasis, cuyos quistes pueden soportar el intemperie durante varias semanas. Sus formas de vida son sencillas y pequeñas, la hepatitis, la rabia. También podemos decir que de carácter vegetal penetran a través de la piel y pueden atacar en distintos órganos. Son organismos animales de varios milímetros de tamaño, se desarrollan alguna fase de su vida en el interior del cuerpo humano, penetran una vía cutánea, vía respiratoria, etc. Entonces, ¿qué hacen las empresas para mitigar todos estos riesgos? Vienen y hacen sus análisis de microbiología, ¿verdad? Esto tanto en las industrias médicas como en las industrias de alimentos, ¿verdad? Validando, ¿verdad? Que las superficies donde se va a manipular el producto no estén con algún de estos microorganismos o bien que la materia, el producto final que está saliendo, pues no tenga también este tipo de contaminantes, ¿verdad? Entonces hay industrias, la industria médica y la de alimentos, pues trabajan mucho con el tema de microbiología,
donde evalúan todos estos riesgos, ¿verdad? Y también a las personas, pueden hacer ahí hisopado en las manos, o bueno, van a estar revisando pues la piel que no tenga, hay industrias médicas que si usted tiene, o en alimentos que si usted tiene de una cortadura, no puede estar en el proceso productivo, ¿verdad? Curitas, ¿verdad? Hay industrias médicas que hasta el plastigel no podemos usar. ¿Por qué? Porque puede provocar un contaminante en los productos finales, ¿verdad? Riesgos biológicos, las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, los protozoos. Entonces, ahí las cucarachas, las plagas. Por eso entonces en las industrias tenemos que tener control de plagas, un plan de control de plagas anual, porque también si queremos certificarnos la norma lo pide, ¿verdad? Y también para garantizar de que el producto no va a ir contaminado. Riesgos mecánicos, ahí como lo dice la figura, ¿verdad? Si estamos en una máquina que es una cortadora, ¿verdad? Vamos a meter la mano, ¿no? Porque ahí está el simbología, el anuncio donde me está diciendo peligro, y aún así después metemos el dedo, ¿verdad? Entonces es súper importante, chicos, que nosotros tengamos esa conciencia de ver y detenernos, ¿verdad? Los riesgos eléctricos, ¿verdad? La causa fundamental de las lesiones originales por la electricidad es la cantidad de corriente que circula por nuestro cuerpo durante un choque eléctrico. Entonces es importante. Muchas veces nosotros en casa dejamos ahí el celular conectado, o ya tenemos el cargador del celular, ya está ahí, que solamente todo, ¿cómo le digo? Todo roto se dice, no sé, bueno, que se le salen los cablecillos y aún así seguimos conectándola. O bien hay un problema en la caja de breaker y no usamos la herramienta, ¿verdad? Adecuada. Entonces podemos sufrir esos riesgos eléctricos. ¿Okay? Efectos de la corriente eléctrica, puede ser químicos. A ver, ¿quién tiene el parlante? El micrófono abierto. Bueno, químico, la electricidad produce descomposición o electrolisis de las células, provocando un desequilibrio de la sustancia del organismo. Calóricos, el cuerpo humano actúa como resistencia y por tanto una corriente eléctrica a través de él produce calor. Y el nervioso, ¿verdad? Los movimientos de los órganos y parte del cuerpo son controlados desde el cerebro. Este es el que por medio de pequeños impulsos eléctricos estimula los músculos necesarios para producir movimientos deseados. Riesgos más frecuentes, cables y extensiones eléctricas que muchas veces no manipulamos correctamente, las lámparas o conexiones a tierra, ¿verdad? Que muchas veces hacemos una conexión. Hoy en día pues hay ciertos reglamentos cuando van a hacer una construcción de casa o de un edificio, ¿verdad? Ya hay unas políticas o reglas, ¿verdad? Regulatorias que tienen que cumplir para poder evitar, ¿verdad? Esto que casas viejas que la instalación eléctrica no cumple con las condiciones, ¿verdad? Y aún así, pues las personas se dedican a pintar la casa, darle un acabado, pero no sabemos cómo está el cableado. O bien colocamos una caja de breaker y de 4, y cuando tenemos ahí hasta 3, 4 habitaciones, ¿verdad? Entonces se recarga esa caja y ¿qué? ¿Verdad? Usted sabe que un microondas tiene mucha potencia, ¿verdad? Entonces tiene que un microondas va solamente a un breaker. Y después que la refri, luego la cocina. Y resulta que tenemos uno solo para todas las luces, obviamente, y que la ducha, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, ¿verdad? Mitigar esos riesgos. Muchas veces las personas no cuidamos esas cosas y nos vemos perjudicados. Recomendaciones generales, que los cables no queden expuestos, sino embutidos en tuberías, ¿verdad? Ya eso actualmente es como regla, como ley.
Cuando los conductores no pueden ser entubados, se colocan las instalaciones a una altura mínima de 2,5 metros de la superficie del trabajo y fuera del alcance de las personas. Los cables de toda instalación se identifican claramente según el código de colores para que puedan distinguir rápidamente los cables neutros, los de compensación y los de protección. Los cables de toda instalación se fijan a los aislantes apropiados y nunca se amarran en clavos que salgan de la estructura. Entonces, en síntesis, chicos, tenemos que cuidar, ¿verdad? Entonces, esto se ve mucho en las industrias, ¿verdad? Tenemos que estar bien protegidos, que estén bien identificados, que estén en buenas condiciones, ¿verdad? Con el fin de mitigar esos riesgos. Riesgos fisiológicos, que es la ergonomía, ¿verdad? Hacer posiciones, levantamientos incorrectos, como lo dice aquí la figura, o bien, como dijo la compañera, todo el día estamos sentados y no tenemos las condiciones de la silla o de la máquina, de la computadora, ¿verdad? Entonces eso es súper importante. O también, chicos, vamos a estar viendo más adelantito el tema de 5S y el 5S vamos a ver un tema de ergonomía. Entonces, ¿qué es el fin de como para evidenciar? Bueno, nosotros cuando estamos ejecutando una actividad, ¿verdad? En nuestra línea de producción, nos empoderamos de nuestro puesto y decir, bueno, tengo que tener alcance las materias primas, ¿verdad? Entonces yo me veo la tarea de que todas mis herramientas las tenga al alcance, que no tenga que estar trasladándome de un lugar a otro o bien haciendo un movimiento. Resulta que tengo una materia prima que está sobre mi cabeza, entonces tengo que estar levantando mi brazo repetitivamente, no sé cuántas veces al día para poder trasladar la materia prima que tengo arriba para poder ensamblar la operación que estoy haciendo. Entonces eso es un tema también ergonómico, ¿verdad? Riesgos sociales, la noción de riesgos en relación con la inminencia, la contigüidad o la cercanía de un daño potencial. El término, por tanto, está vinculado a la posibilidad de un concreto o un daño. Esto quiere decir que el riesgo social depende de las condiciones del entorno y que rodea al individuo. Como ahora, pues podemos decir que nos vimos involucrados nosotros en este hackeo que se le hicieron a la caja, porque se nos dificultó ir a sacar una cita, ¿verdad? Entonces eso es un riesgo social que nos perjudicó a todos, ¿verdad? Como para ponerlo el ejemplo. ¿Qué otro tipo de riesgo social podemos estar? Bueno, ¿por qué? Porque depende del entorno, Bueno, resulta que tenemos una condición del clima, ¿verdad? Entonces el clima, hubo tanta rayería, tanta lluvia que se fue la luz. Es un riesgo social, no podemos hacer nuestras funciones porque no tenemos la electricidad, ¿verdad? Entonces, chicos, esos son los temas de seguridad industrial. La presentación es un poco larga, ¿verdad? Sí sé que es mucha materia, sin embargo, creo que se abarcó bastante y gracias a los chicos que pusieron los ejemplos, ¿verdad? Así vamos a seguir haciendo los trabajos. También me gusta hacer dinámicas, ¿verdad? Me gusta hacer jueguitos. En este caso, en ocasiones jugamos, bueno, yo les hago un juego ahí que se llama Kahoot. Ahí pues yo les voy a explicar la próxima semana para poder incluirlos, ¿verdad? Entonces ahorita no lo hice porque no se asusten, ¿verdad? Pero ese es el material. Ahí yo ahorita subo el video en la clase, ¿verdad? No sé qué les pareció, algún comentario, que quieran opinar de la clase, algo que podemos mejorar. Aprendieron bastante del tema seguridad industrial. Profe, Dime. la clase estuvo muy bonita. Yo pude anexarme a ella cuando usted estaba ya en la última presentación, pero
me llamó mucho la atención. En la empresa donde yo trabajo sí se utilizan muchas herramientas de seguridad. Entonces, hay cosas que yo no sabía y que ahora sí ya las tengo bastante claras. Entonces, muchas gracias. Estuvo muy bonita y explicó muy bien. Ok, muchas Entonces gracias. sería bueno que al final de cada clase pues todos tuviéramos este espacio siempre para conversar un poquito y hacer una pequeña reseña de la clase. Ok, no, de hecho también la otra semana, cuando yo empiezo la segunda clase, sí me gusta preguntar, bueno, cómo les fue en la evaluación, la pudieron hacer, si tienen alguna duda del material que vimos la semana pasada, siempre doy ese espacio, ¿verdad? Para también ir interactuando, porque lo importante es que ustedes vayan empoderándose, ¿verdad? Del técnico, que ustedes que se la crean, como digo yo, ¿verdad? Para que puedan ya más adelante, a medida que vamos avanzando, ustedes van viendo más materia y aprendiendo más, ¿verdad? Y así me gusta a mí que ustedes participen en la clase, dar ejemplos, ¿verdad? Para que sea un poco más entendible la materia que se le está dando y darle las oportunidades a ustedes que también den ejemplos. Muchas gracias a los compañeros que dieron el ejemplo, que eso nos ayuda a los demás que no tienen la experiencia de trabajar en una manufactura, tengan una mejor idea de cómo es el proceso en una manufactura con el tema de seguridad industrial. Y si no, pues ahí aprovechemos más. Por lo general, siempre las clases cuando terminan, yo les digo, chicos, el resto del tiempo vuelvan a repasar la clase, que yo sigo en la disposición de todos. Ahí me pueden escribir el correo que evacuando las dudas, ¿verdad? Profe, solo tengo una duda. ¿Cuándo pondría la evaluación para realizarla? Ya mismo, yo termino con ustedes, hago el proceso de la grabación, subo el video y una vez la evaluación, ¿verdad? Profe, otra consulta, ¿dónde era que quedaba para repasar? No me acuerdo dónde era que quedaba el examen. Ok, voy a volverles a proyectar para que ustedes lo visualicen. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. Ok, entonces, como les dije, para también Juliana, que fue Yadira, que fue la última que entró en la clase. Esta es la plataforma que ustedes van a ver cuando ustedes entran, ¿verdad? Al módulo de seguridad industrial, que yo tengo aquí varios porque soy la que doy la clase, ¿verdad? En las novedades aquí va a salir, ¿verdad? Que yo les dije bienvenidos a una nueva meta, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren escribir, por lo general muchos compañeros empiezan y me dicen, profesora, no veo nada, porque están en la primera página. Y vea que aquí viene novedades, trabajo en clase, ¿verdad? Entonces vamos a la página de trabajo en clase. Y aquí, yo ahorita, ya esta es la disposición del material, ¿verdad? Que se les publicó ayer. Yo por lo general siempre les pongo aquí módulo G30, seguridad industrial. Me gusta ponerle semana 1 para que ustedes ya sepan. ¿Okay? Y le doy guardar. ¿Okay? Ahora yo voy a subir el video, ¿verdad? El video introductorio. Y les voy aquí G30, video introductorio. Ya yo lo grabé en YouTube, ¿verdad? Yo tengo una página, obtengo, lo traigo aquí y le doy agregar, ¿ok? Ahí ese es el video introductorio, ¿ok? Video introductorio. Profe, ¿cómo aparece el canal suyo de YouTube? Ahorita le digo. Ya le digo, ¿ok? Y le doy publicar. Y ahí, vea que los alumnos verán el material en sus novedades inmediatamente. Y le doy publicar. Ya a ustedes en el correo les llega una notificación que tienen el video, ¿verdad?
Ahora yo subo aquí el video, ¿verdad? Que yo aquí ya lo voy a subir. Yo lo voy a crear otra vez. Lo subo. Ah, bueno, espérese porque no lo he bajado. Ya lo voy a